Buenas, el slicer es un efecto de los 4 efectos que se pueden seleccionar en el procesador 2. Vamos a ponerlo ya, slicer, y se puede aplicar pues a una parte, a 2, a 3, a algunos sonidos de percusión, como queramos, al mismo tiempo, o si queremos solo para una parte, pues solo para una parte, que es lo que haremos en este ejemplo. Para que esa parte o esas partes pasen por el efecto slicer, pues se utiliza el botoncito este que dice Effects On Off, que le vamos dando y se van encendiendo o apagando según si va a tener un efecto u otro. Lo ponemos así, por ejemplo, para que pase por el efecto 2 en el que está encendido el slicer. Y vamos a ver qué hace. Pues ya lo ven, va cortando en rodajas, que eso es lo que significa slicer. De alguna manera el sonido lo entrecorta. Es lo que antes también se conocía como un efecto de gated o de puertear el sonido, porque se entrecorta. Vamos a ver los parámetros que tenemos para variar el efecto slicer. Como les dije, se puede utilizar el knob este. Si lo giramos, pues modificaremos los parámetros del slicer, pero se modifican varios parámetros a la vez. La velocidad, el patrón, bueno, no es, aunque es lo más rápido, no es nada eficaz para cambiar el efecto slicer. Así que vamos allá al menú de Effects Edit, Enter, tenemos el efecto 1 apagado, pasamos, perdón, que le estaba dando al otro botón, le tenemos que dar al cursor derecha hasta llegar a Effect 2, Slicer, o si lo quisiéramos hacer más rápido, manteniendo pulsado Shift y dándole para aquí o para allá, cursor izquierda, cursor derecha. Es decir, Shift más cursor derecha, saltamos ya al efecto 2, a los parámetros del efecto 2. El primero es donde seleccionamos el efecto, lo mismo que hacíamos con el botoncito que hay debajo del knob del efecto 2. Slicer, le damos al botón derecho, cursor derecho, y ya viene el primer parámetro, el más importante, que es el patrón en el que va a cortar, según el cual va a ir cortando el sonido. Hay 16 solo, pero bueno, están bastante bien pensados. Vale, de 0 a 15, pues son 16 patrones diferentes. Le damos al cursor derecho otra vez y vemos la velocidad a la que se va a aplicar el patrón del slicer sobre los sonidos, sobre todo lo que tengamos enviado a el efecto. Entonces, este sería, bueno, de los más lentos. Vamos a, como siempre, cambiamos el valor del parámetro con menos y más. Este es más lento todavía, este sí que es el más lento. Bueno, ya ven que a partir de aquí el efecto suena tan rápido que ya, bueno, es como un LFO casi. No es, digamos, un efecto tan rítmico, ¿vale? Pero vamos a colocarlo aquí en negras. Corcheas, bueno. Vamos a ver, el siguiente parámetro, dándole al cursor derecha, que nos sale es Attack. Esto se refiere en realidad a la intensidad con la que va a modelar el sonido. Ya lo verán que si lo ponemos al mínimo, el cambio no es tan brusco, y si lo ponemos al máximo, 127, aquí sí que nos lo corta con fuerza, Entonces, el siguiente parámetro, dándole a la derecha otra vez, es este Trigger Level, nivel de disparo, nivel al cual va a recomenzar
el patrón del slicer, que es el que define cómo se corta. Pues aquí lo más útil es ponerlo al máximo, porque bueno, si lo ponemos en valores pequeños, se refiere a que cada vez que comience a entrar un sonido, porque pulsemos una tecla, ese sonido cuando pase de un cierto nivel va a hacer que recomience el patrón del slicer desde el principio. Bueno, olvídense de líos y pónganlo siempre a 127, que es el máximo, porque este es el valor con el que siempre el slicer irá sincronizado al secuenciador. Y esto, pues claro, es muy importante a la hora de trabajar con un ritmo de fondo, con una secuencia de fondo. Así que no lo olviden, trigger level 127 para que no se nos desincronice, para que no nos haga cosas raras. Y creo que ya está, sí, el último parámetro es el nivel. El nivel simplemente es el nivel, el volumen al que sale el efecto ya por los altavoces. Pues eso, vamos a dejarlo a 127. Y como no, podemos enviar al delay la señal que ha pasado por el slicer. Le podemos enviar en qué cantidad queremos que le envíe. Pues aquí, delay en level, voy a ponerlo a 0. El siguiente parámetro, reverbs en level, este lo voy a dejar así. Entonces vamos a probarlo de entrada así seco. Voy a programar un ritmo por aquí rápidamente. Y ahora verán cómo el slicer pues va siguiendo siempre exactamente el ritmo. No se reinicia cuando yo pulse las teclas, sino que seguirá siempre el ritmo. Perdón. Bueno, aquí lo tienen. Y vamos a probar otro patrón, a ver qué les parece. Hay algunos patrones que son, digamos, famosetes. El 13, a ver. Así va muy rápido, ¿eh? Entonces vamos a bajar el rate a la mitad. Sí, es esa canción que nunca se acuerda uno cómo se llama, pero está ahí. Irá un poco más rápido, tal vez. Bueno, vamos a bajarlo, tampoco hay que pasarse. Otro que a mí me trae grandes recuerdos sería el 3. Bueno, y pues ya ven, básicamente esto es bastante sencillo, pero bueno, les quería dar pues estos consejillos, sobre todo, bueno, pues esto, el attack para que se note bastante, ¿verdad? Porque si no, queda un poco soso. Vale, si lo tenemos aquí no es lo mismo, ¿eh? El auténtico efecto este tecnaco, pues hay que metérselo aquí a tope. Y sobre todo acuérdense lo del trigger level, ponerlo a 127, que es la manera de que vaya sincronizado con el ritmo del secuenciador.